Grabar. Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar este curso que nos va a permitir desarrollar los temas que se van a desarrollar en la asignatura de enfermedades infecciosas. Visto que con el anterior doctor han avanzado sobre todo casi todo lo que significa generalidades, hay algunas cuestiones que nos falta completar que lo vamos a hacer el día de hoy y ya desde la siguiente clase estaríamos haciendo un avance de acuerdo a la programación que por supuesto voy a tener que elaborarlo, estoy elaborando porque no hay en la plataforma la planificación de actividades del otro doctor. Y como ya tengo yo las actividades desarrolladas en quinto A y en quinto B, entonces vamos a adecuar nada más esta al curso. Bueno, hoy día tenemos que hablar esto que se llama enfermedades infecciosas. Ustedes ya han visto o sea, el concepto de enfermedades infecciosas, su carácter que puede tener local, regional o también mundial. Y a cada uno de estas se les ha dado una terminología característica, ¿no? Por ejemplo, el tema en el que ahora estamos pasando, por el que estamos pasando clases en forma virtual, o sea, este proceso patológico que se llama coronavirus, es una patología de carácter mundial, por lo tanto se lo conoce como una pandemia, ¿no? Y generalmente no es nada más cuando estamos hablando de una enfermedad, de una manifestación debido a una masiva invasión de agentes patógenos, como pueden ser bacterias, pueden ser parásitos, pueden ser virus, pueden ser hongos, que la presencia nos va a provocar el inicio de patologías infecciosas, ¿no? Lo pueden hacer como estaba viendo en los conceptos que han visto, por presencia, lo pueden hacer por la producción de toxinas que van a perjudicar al organismo, por la destrucción de células que nos van a significar la producción de este tipo de patologías. Quizá les ha quedado alguna duda con el doctor. También es importante que si tienen alguna duda o que no se entienda, puedan tocar el botón y hacer la pregunta. Entonces, si yo recibo la señal, escuchamos la pregunta y contestamos. Esta sería la definición, ¿no? Dice, es la penetración, la multiplicación e invasión de un agente infeccioso en el cuerpo del hombre o de los animales. Entonces consideramos también como una enfermedad infecciosa en los animales, ¿no? Sin que haya síntomas ni signos de principio en este tipo de enfermedades. ¿Por qué será importante que consideremos a los animales dentro de las enfermedades infecciosas? ¿Alguien me puede decir? Ya está, sintomático respiratorio. ¿Por qué es importante que tenemos que considerar también a los animales en este tipo de patologías? ¿Qué es lo que ocurre con los animales y las personas? ¿Qué pasa que un animal que esté con un cuadro... ¿Me escuchan, no? Sí, Perdón. doctor. ¿Me escuchan? ¿Y pueden ver la diapositiva también? Sí, doctor, Bien, sí, Muy sí, bien, ya. Van a sí. tener que darme signos de vida en algunos momentos porque pienso que estoy solo y no me están viendo ni están escuchando. Entonces, de principio ya me conocen, así que por eso he obviado la presentación y todas esas cosas. Y lo vamos a hacer cuando estemos un poquito ya con mejor tiempo, estamos un poco retrasados ahora y vamos a intentar recuperar el tiempo. ¿Ya? Entonces les decía que es importante porque muchos animales se comportan como reservorios, ¿no? Reservorios donde los agentes patógenos se desarrollan, se multiplican y luego a través de un vector o de un medio de transporte llegan a los huéspedes susceptibles, o sea, a las personas. Este tipo de patologías que vienen de animales se conocen con el nombre de zoonosis, ¿no?
estamos en este momento, por ejemplo, pasando o teniendo problemas con el tema de la salud de las personas debido a una zoonosis, ¿no? Ya se ha explicado, se ha hablado mucho, se ha culpabilizado a muchos animales de producir esta patología, como los murciélagos, los pangolines, los canes y otro tipo de mamíferos o animales que conviven con las personas. Entonces, les decía, este tipo de patología se llama zoonosis. Pero también los hombres pueden hacer que algunos animales tengan la patología. En este caso, estamos hablando de unas antropozoonosis, o sea, quiere decir patologías que el hombre pasa a los animales. Entonces, por eso es que consideramos importante cuando estamos hablando de enfermedades infecciosas también a este grupo de animales que van a pasar estas patologías a las personas. Ahora, tenemos que identificar en este tipo de patologías dos momentos, ¿no? Uno, un momento en que dice no existe sintomatología y que se llama o que se puede decir de que es una patología inaparente. Y otra donde la patología se hace ya aparente porque se manifiesta a través de diferentes signos, sintomatología que puede tener la patología. Yo quiero preguntarles, para avanzar, ¿ustedes se acuerdan cuando hemos visto el tema de la historia natural de la enfermedad? O también lo llamábamos el proceso salud-enfermedad. ¿Alguien se acuerda de eso? Proceso salud-enfermedad. ¿A qué significa o qué es lo que queremos hablar? Y ya he visto que en la diapositiva que dieron con el doctor está, así que yo creo que sí se deben acordar. ¿Qué es la historia natural o a qué se llama proceso salud-enfermedad? ¿Me contestan o voy a llamar por nombres? A ver, las señoritas. Me voy a fijar quiénes están ya acá. Estamos 10 apenas. Está Pamela, Anaí, Carly, Gabriel, Rogerio Pereira, está Isanovich, Wanderley. A ver, Wanderley, vos te acuerdas. Dime, ¿qué es el proceso de salud de enfermedad? Porque eso lo hablamos en la anterior clase y en todas las clases que pasamos conmigo. Ahora está Ivana que se sumó. ¿Qué es el proceso de salud de enfermedad? Toma en cuenta ese dato para hacer esta división de la patología, ¿no? También se llama historia natural de la enfermedad. En las diapositivas que revisé hace un momentito, pues no tenía mucho tiempo, he visto que sí están hablando, por ejemplo, la cadena epidemiológica, están hablando del proceso de salud de enfermedad, o por lo menos han nombrado, y creo que es nomás de recordar. A ver, acuérdense, o es que no han asistido a la clase anterior. Bien, vamos a contestar por hoy. Cuando estamos hablando del proceso salud-enfermedad o estamos hablando de la historia de la enfermedad, siempre vamos a referirnos a las etapas que cursa una enfermedad, ¿no? Creo que he visto también el triángulo epidemiológico en las diapositivas que les ha dado el doctor. ¿Se acuerdan del triángulo epidemiológico? Es un triángulo que tiene tres componentes. Está el medio ambiente, está el agente causal y está el huésped susceptible. Y dice que en epidemiología que este triángulo ha servido para explicar el estado de salud de las personas. Que mientras estos tres elementos estaban en equilibrio, la persona generalmente se encontraba con una buena salud, o sea, en un estado de buena salud aparentemente, ¿no? Porque es posible que no tenía sintomatología, sin embargo, estaba llevando alguna patología en una situación ya
subclínica. Entonces, este equilibrio permitía que las personas estén en la etapa en la que la mayoría de nosotros está, con un estado de salud aparente, sin molestias y supuestamente sanos. Luego, llega el momento en que la gente causal de alguna patología ingresa al organismo o llega al organismo. En este momento se inicia el periodo, si se acuerdan, subclínico prepatogénico. ¿Se acuerdan? El, el inicio de una patología, ¿no? Y que nosotros lo hemos llamado también como periodo de incubación. En este momento se está tomando en cuenta este tipo de conocimientos, por ejemplo, para controlar lo que es el coronavirus, ¿no? Están tomando el tema del periodo de incubación para hacer la cuarentena. ¿Cuántos días es la cuarentena del coronavirus? Eso sí saben. ¿Están sin micrófono? ¿Me están 14 días. ¿Cuánto? 14 días. 14 días. 14 días, exacto, ¿no? Esos 14 días, que significa el periodo de incubación, es el periodo prepatogénico. Significa que sí, la patología ha iniciado desde el momento del ingreso del agente etiológico, ha iniciado y va a pasar un periodo en el cual el agente se va a reproducir dentro del organismo, va a provocar la invasión al organismo. Y cuando llegue a una cantidad ya límite, esta va a empezar a desarrollar muestras de la patología. En este momento, cuando la patología empieza a tener síntomas, se cambia de la etapa prepatogénica a la etapa patogénica o clínica. Esta etapa clínica es la etapa en la cual las personas que están enfermas van a presentar sintomatología. En el caso del coronavirus, es una patología donde se inicia a ver la fiebre, el dolor o sea, a veces el dolor abdominal o en el caso de afección del sistema respiratorio, disnea, tos seca y todas esas situaciones. Entonces, este periodo dura generalmente un tiempo que va a remitir, en el caso de de algunas patologías graves, en un tiempo determinado y con el uso de tratamientos. Si son bacterias, usaremos antibióticos. Si son virus, utilizaremos algunos medicamentos para disminuir la signos, sintomatología y la complicación en este tipo de patologías, ¿no? Y finalmente, la última etapa del proceso salud-enfermedad que corresponde a la recuperación, ¿no? A la recuperación del paciente que después de haber hecho el tratamiento va a ir mejorando. Y para eso va a requerir otro tipo de actividades, como por ejemplo, si fuera un accidente donde ha habido fracturas, utilizar fisioterapia y otro tipo de servicios que van a hacer que sus funciones normales regresen a la normalidad. Entonces, ese es el proceso salud de enfermedad y ese es el triángulo epidemiológico. Estos estudios nos están permitiendo, por ejemplo, ahora conocer el comportamiento del COVID-19 para poder desarrollar actividades de prevención. Sabemos, por ejemplo, que el virus es muy lábil, sobre todo a la presencia de antisépticos o del jabón, ¿no? Y la utilización de esto en el huésped, que es el que en ese momento está siendo afectado, sobre todo aquellos que están en las edades extremas, o sea, niños y mayores, o tienen una enfermedad de base, son los que más padecen este tipo. Entonces sabemos y a estos les indicamos, debemos utilizar el lavado de manos permanentemente, ¿no? Entonces, en resumen, el proceso de salud de enfermedad considera un estado de buena salud o salud aparente, un estado, o sea, una etapa prepatogénica que es subclínica. Quiere decir que la sintomatología que tiene no es visible, no es cuantificable, no se nota. Y en la medida en que la infección avanza, sí se hace
sintomática. Este periodo, desde el inicio de los primeros síntomas hasta la desaparición, se conoce como periodo clínico, o sea, periodo en el cual se hace el tratamiento del paciente. Posterior a esto tenemos el periodo de recuperación, rehabilitación del paciente, en la cual va a desarrollar y recuperar todas sus funciones hasta llegar a la normalidad. ¿Por qué es importante en el tema de infecciones? Estos conocimientos nos permiten tomar medidas para la prevención. Por ejemplo, en el sector de la preclínico, hacemos prevención primaria. ¿A qué consideramos prevención primaria? ¿Qué actividades se consideran como prevención primaria? También hablamos conmigo varias veces eso. Y está en sus diapositivas. Eso quiere decir que nos revisaron sus diapositivas y es posible que estaban haciendo otra cosa mientras. Ah, bueno, pero eso fue en aula que pasaron con el docente, ¿no? Resulta de que es importante porque en este periodo prepatogénico, donde ya el agente está en el organismo, podemos realizar dos cosas. Uno, capacitación o información, educación y capacitación. Informar al paciente de su problema, informar de cuáles son los problemas que tiene que evitar o disminuir para pasar la patología a otras personas o que se limite la sintomatología que le puede producir a este. A eso se llama prevención primaria, junto con la inmunización, quiere decir vacuna, ¿no? Les pregunto, ¿será útil una vacuna cuando ya la patología es sintomática, cuando la enfermedad está en su auge, podríamos decir? ¿Será útil vacunar? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Están ahí? Vamos a hacer cosas. Sí, doctor. ¿Está o no está? Sí. Ya voy a ver. Sí. Ahora sí los estoy viendo. Bien, les decía de que en este tema, el tema de la vacunación, cuando la patología esté en un estado clínico con sintomatología y todas esas cosas, no nos resulta muy útil. Entonces, aprovechamos el periodo prepatogénico para tomar esas dos medidas: información, educación y capacitación. Eso es promoción de la salud, ¿no? Con lo cual el paciente se va a informar sobre todo del tipo de actitud que tiene que tener frente a la patología. Vamos a capacitar cómo debe comportarse o desarrollar el tratamiento y la educación. Además, indicarle que si él no toma medidas de prevención, puede ser que esta patología se extienda a su entorno, a sus familiares. Entonces, eso es prevención primaria, sumado a las vacunas en esto. Entonces, por eso es importante. La segunda fase, que es el periodo clínico, nos sirve a nosotros porque esta persona ya está con la patología, está desarrollando sintomatología, como en el caso del coronavirus, tiene insuficiencia respiratoria, ¿no? Y si es un paciente con factores de riesgo como la edad y todas esas cosas, es posible que, aparte del tratamiento que le podamos dar, también va a requerir el apoyo con alguna tecnología, como en el caso de estos, estamos utilizando ventiladores mecánicos para apoyar la respiración, ¿no? Entonces, a eso se llama prevención secundaria. Apoyar con equipos, apoyar con mecanismos de ayuda a el funcionamiento del organismo. Pasado esto, viene el periodo de convalecencia o el periodo de recuperación. En esta ya nosotros tomamos y hacemos la prevención terciaria. Y eso significa, por ejemplo, que una persona que haya tenido un accidente, una fractura, para volver a su funcionamiento normal, va a necesitar ejercitar esos músculos, va a necesitar ejercitar la función de las articulaciones. Entonces, a esto nosotros lo conocemos como
prevención terciaria. Por eso es importante, y yo vi ya en las diapositivas que nos mostró el doctor, que sí están consideradas, ¿no? Seguimos. Ahora, cuando estamos hablando de enfermedades infecciosas, vamos a ver que no solamente es de un tipo, este tipo de patología, ¿no? Hay varias clases, se toman varios aspectos para hacer su clasificación. Por ejemplo, acá tenemos las patologías, este cuadro que ustedes lo pueden ver, que nos va a detallar la clasificación de las enfermedades infecciosas. En la parte superior tenemos dos cuadros que están unidos por una llave y que corresponde a procesos infecciosos que por la forma de transmisión se clasifican en transmisibles y no transmisibles. Las transmisibles son aquellas que van a pasarse de persona a persona o también van a pasarse a través de un intermediario, o sea, un vector de una persona a otra o también de los animales a las personas, que hemos dicho son cuadros de zoonosis, ¿no? Y las no transmisibles son algunos procesos infecciosos que se producen en forma individual, ¿no? Por ejemplo, un problema, a ver, del tétanos. No, botulismo, el tema de botulismo es un proceso infeccioso que va a adquirir una persona y porque esté con la gente, porque le dé la mano, porque le dé un saludo, un beso en la mejilla, o porque esté frente al paciente, no va a adquirir la patología, ¿no? Porque es una patología que se produce directamente en el organismo y no existe forma de que pueda pasar a la persona. Entonces, por este tipo de clasificación consideramos dos grupos. Las transmisibles, aquellas que sí se pueden pasar de persona a persona o a través de un medio de transporte o vector, y las no transmisibles, aquellas que cuando está afectando a un huésped no lo puede pasar a las otras. Entonces existe un grupo de patologías que lo vamos a ir viendo en forma detallada cuando ya entremos a analizar las patologías infecciosas que tienen mayor frecuencia de presentación en la región, o sea, en el área donde nosotros vivimos, sobre todo en el piso ecológico de los valles, el trópico y los llanos, ¿no? Estamos hablando de eso. Otro grupo de infecciones, pero tomando en cuenta del lugar donde van a residir o donde van a colonizar, son las enfermedades infecciosas endógenas y las exógenas. Las endógenas, sobre todo aquellas patologías que requieren ingresar dentro del organismo para su desarrollo, ¿no? Y entre esas tenemos casi todas las bacterias que van a requerir introducirse al organismo para desarrollarse y producir la patología. En cambio, en el tema de las exógenas, van a ser agentes que van a requerir reproducirse o colonizar, sobre todo en la parte exterior del organismo, ¿no? Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de las micosis y otro tipo de patologías que son consideradas infecciones. En la anterior, casi todas las patologías, ya sea por virus, por parásitos o por bacterias que se introducen del cuerpo para producir la infección, se consideran como endógenas, ¿no? Otra clasificación que tenemos, en la parte de atrás tenemos una hoja donde vamos a ver ejemplos de las patologías de cada una de estas clasificaciones. Es la clasificación por el tipo de afectación que hace a la población, ¿no? Algunas infecciones, por ejemplo, como esta que estamos viviendo en este momento, que se llama coronavirus, vamos a ver que es una patología que afecta a toda la población, ¿no? Igual niños, mayores, menores, jóvenes, mujeres, hombres, a todos. Entonces, por este tipo de afectación, las infecciones se clasifican como infecciones comunitarias. Es decir, que estas infecciones afectan a todo tipo de personas dentro de la comunidad. Pero hay otro grupo de agentes patógenos, sobre todo aquellos que se desarrollan en los hospitales, debido a que son ambientes donde permanentemente llegan personas con patologías infecciosas y que por la presencia
de tratamientos o la frecuencia de presentación en nuestros hospitales se desarrolla. Se conocen en los establecimientos de salud, se conocen como infecciones intrahospitalarias o también infecciones, como es un sinónimo de hospital, alguien me puede corregir, que también se llama los hospitales. El otro nombre que utilizamos frecuentemente para nombrar a los hospitales se llama nosocomio también, ¿no? Entonces de ahí viene el grupo de las infecciones intranosocomiales. La característica, sabemos que esta patología es una patología con agentes resistentes y que generalmente, o sea, se encuentran en los hospitales. ¿Quiénes son los más afectados? Generalmente el personal de salud, y en algunos casos se consideran a este tipo de patologías o identifican por el hecho de que una persona entra a un servicio de salud, por ejemplo, porque tiene que realizar una cirugía estética, una cirugía que le va a permitir abrir o hacer una invasión dentro del organismo sin que tenga una patología infecciosa. Entonces, con seguridad, la persona que estamos viendo está los días necesarios para su recuperación, pero una vez que ha sido de alta, en unos días puede reproducir un proceso infeccioso con síntomas como la fiebre y todas esas cuestiones. Entonces, estamos hablando de una infección intrahospitalaria, ¿no? Entonces, por eso es importante tener este tipo de clasificación. También el último grupo está tomando en cuenta el tiempo en el cual sucede este tipo de infecciones. Infecciones rápidas, como la gripe que se desarrolla generalmente en horas, a veces cuando el sistema inmunológico está bajo, y como promedio tiene generalmente una duración de 7 a 10 días. Por eso se considera una infección rápida. Y en infecciones lentas, aquellas patologías que nosotros las conocemos como infecciones crónicas, como el tema de la tuberculosis, ¿no? Que tiene una duración bastante larga, por eso el tratamiento para el problema de la tuberculosis dura generalmente de 7 hasta 1 año de tratamiento, y todo ese tiempo es un periodo en el cual la infección está presente. Entonces, este tipo de patologías se conocen como infecciones lentas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hola. No, doctor, tranquilo. ¿Están ahí? Sí, doctor. Pero no los escucho. Ah, ya solo a uno. Bien. Sí, doctor. Sigamos entonces. Tienen que darme señales de vida, porque si no estoy pensando que ustedes ya se fueron y estoy hablando solo. Bien, aquí tengo una lista que seguramente ustedes lo van a repasar. Va a servir sobre todo como una base para conocer los tipos de enfermedades por cada uno de los grupos que hemos indicado anteriormente, y que quisiera que los repasen porque en la próxima vamos a hacer algunas preguntas de modo de que puedan contestar, y esas preguntas las vamos a subir al foro de la plataforma estudiantil como la plataforma docente. Es un requisito que nos piden en el avance de materias, ¿no? Entonces les dejo eso para su lectura. El tema de la... A ver, un segundo. Estas cositas que no me agradan mucho. El tema de la transmisión de enfermedades infecciosas. Ahí sí, también ya me acuerdo que hemos hablado con ustedes sobre el tema, sobre todo de la transmisión, de cómo una patología se transmite de una persona a otra, de una comunidad a otra, y cuáles son las formas. Ahí podemos hablar, por ejemplo,
de medios de transporte. En los medios de transporte o en los vectores, podemos hablar, si se acuerdan ustedes, de vectores mecánicos, ¿no? Vectores que significan un medio de transporte de los agentes patógenos y que de alguna manera van a ingresar al organismo, ¿no? Y para eso tenemos que recordar y repasar lo que se conoce como la cadena epidemiológica. He visto en las diapositivas anteriores también que ya lo repasaron. ¿Se acuerdan ustedes del agente causal, la puerta de salida, el medio de transporte, la puerta de entrada y el huésped susceptible, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí entonces consideramos como el medio de transmisión a los vectores. Y en los vectores habíamos visto que hay vectores que tienen vida, o sea, vectores vivos como insectos, mamíferos y todo ese tipo de animales que sirven de reservorio y además de traslado de los agentes causales de enfermedad y que van en algún momento liberar agentes causales que van a producir patología en las personas. En este caso hablamos de la transmisión a través de cuerpos u objetos inertes, que también no dejan de ser vectores, pero que no tienen vida, ¿no? Ahí podemos considerar, por ejemplo, el material punzocortante, materiales que pueden provocar heridas, materiales que pueden estar contaminados, como el uso de utensilios, por ejemplo, el uso de fómites, ropa o en cambio utensilios que vamos a utilizar para la alimentación que no se han higienizado bien, entran en este grupo. A esto conocemos como la transmisión por objetos inertes. También en este grupo entra el agua como un medio de transporte y también considerado como un vector. Por eso es que en Bolivia, en el perfil epidemiológico que tenemos, hemos de ver que el agua sigue siendo la principal causa de una de las patologías que está en primer lugar del perfil epidemiológico. ¿Cuál sería esa patología que produce el agua? Sobre todo el agua que no es apta para el consumo de los humanos. ¿Qué enfermedad es la que se produciría a través de la transmisión, a través del agua? A dengue. ¿Cómo? Dengue, doctor. Bien. ¿Otra? El dengue no es vector el agua. Es un medio para que el vector se pueda reproducir, ¿no? Entonces el agua sirve como medio para que el vector, que es el mosquito, se pueda desarrollar, convertirse en mosquito adulto y luego vaya, si ya está infectado, a provocar personas susceptibles, provocarles la enfermedad. El agua es un medio de transporte para la principal enfermedad que tiene los primeros lugares en el perfil epidemiológico, que son las diarreas, ¿no? Alguna vez les conté el ejemplo del cementerio. El cementerio con una gran cantidad de cruces blancas y unas cruces negras pocas, ¿no? Y cuando hacemos la investigación, nos enteramos de que las cruces blancas correspondían a niños fallecidos. Y la cantidad de cruces blancas nos indicaba que ahí había una alta mortalidad de niños. Averiguamos cuál era la causa y las personas nos dicen, sí, la mayoría de nuestros hijos se mueren con diarrea y vómitos. Averiguamos la fuente de consumo de este medio que es el agua y descubrimos que el agua que tomaban los niños era agua de una fuente no apta para el consumo, un agua contaminada y que por años habían consumido y frecuentemente producían la muerte de ellos. Entonces hicimos la investigación, averiguamos, hablamos con los dirigentes, les enseñamos que sí, ellos tenían fondos en el municipio para que les puedan dotar de agua, reivindican sus derechos, consiguen una nueva fuente de agua sana,
Y hoy, después de un tiempo, vamos y vemos que el cementerio tiene menos cruces blancas que las negras. Y eso significa que el medio de transporte, que el medio de transmisión era el agua, ¿no? Entonces, es una de las formas de transmisión para este tipo de enfermedades. El aire también, ¿no? No se olviden que la tuberculosis no es necesario que estemos junto a un paciente que está tosiendo o no es necesario que estemos durmiendo con estas personas porque sabemos que la formación de aerosoles, la formación de gotas de fluye después del estornudo o un golpe de tos, se mantienen suspendidos en el aire, a diferencia de los virus que producen el coronavirus. Estos son más livianos, ¿no? Y tienden a permanecer durante el aire, en el ambiente durante mucho tiempo. En cambio, la cantidad de proteínas, la cantidad de azúcares que tiene el coronavirus, casi obliga, después de permanecer un momento en el medio ambiente, en el aire, precipitarse hacia la tierra. Es una característica que tiene, sobre todo por el contenido proteico que le sirve para asociarse a las células y su reproducción. Entonces, el aire también es una forma de transmisión en muchos tipos de patologías. También tenemos considerados como medio de transmisión a los vectores, que pueden ser animales, pueden ser insectos, pueden ser mamíferos, pueden ser aves, que sirven como reservorio de muchas patologías y estas a través de otros vectores, como en este caso del dengue, del